Buenas noches. Bien, ahora estamos con el señor Federico Tong, que es el asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Con él vamos a conversar sobre algunos de los candidatos que estarían ligados al narcotráfico, no solamente al narcotráfico, sino también a la minería ilegal. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Porque quizá habría que hacer una reflexión, ¿por qué los ciudadanos elegimos autoridades con este tipo de antecedentes? Bueno, ha habido dos resultados. Muchas de las personas que han sido severamente cuestionadas ahí, el grupo mayoritario no ha sido electo. Ahora preocupa a aquellos que han sido electos y que habían sido considerados dentro de las listas, por ejemplo, la que presentó el Ministerio del Interior al Jurado Nacional de Elecciones, en la cual señalaba que había 124 candidatos que estarían vinculados al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos. ¿De estos 17 habrían sido elegidos? De estos 17 habrían sido elegidos, virtualmente electos, ya casi en la mayoría al 100%, en algunos con una diferencia menor. Pero cabe señalar que esos 17 electos, esos 17 están en condición de investigados, con lo cual el derecho a la presunción de inocencia les asiste. En todo caso, al ser ya autoridades virtualmente electas, le corresponde a las autoridades policiales y de investigación y jurisdiccionales profundizar la investigación para que quede claro en la ciudadanía que no es posible permitir que se elijan autoridades. Ahora es autoridades que estén cuestionadas. Claro. Pero saquemos las lecciones positivas, Edith, ¿no? Lo primero, casi como nunca, luego de esta cuarta generación de autoridades electas del proceso de descentralización desde el año 2002, ha habido una mayor vigilancia ciudadana, una mayor preocupación y se han planteado información y bases de datos, no solo de sentencias en las hojas de vida, sino del Registro Nacional de Condenas, la lista de vinculados al tráfico ilícito de drogas. Lo que nos ha revelado esta vigilancia es que la gran mayoría de sentencias en las cuales participaron los candidatos estaban relacionados con demandas alimentarias, ¿no? Por lo menos en principio el grueso de los candidatos podrían ser calificados como malos padres, ¿no? Había un candidato en Ayacucho que tenía 3 sentencias por alimentos que demandaban 50% de su haber bruto y las otras 2 sentencias el 25% de su haber bruto. Deberíamos considerar sus nombres también, para que esto se rectifique, ¿no? Sí, justamente parte de las reformas que tienen que desarrollarse es, por ejemplo, la obligatoriedad de consignar en sus hojas de vida los ingresos, bienes y rentas que puedan tener los candidatos. De esos, solo 12.000 lo pusieron en su hoja de vida versus los más de 105.000 candidatos que hubieron este 2014. Ahora bien, desde el lado de la relación con las zonas de producción, estamos hablando de 106 distritos que tienen coca en el Perú, más los 49 distritos que conforman lo que se denomina el BRAE, ¿no es cierto? La cuenca de los valles de Apurímac, N y Mantaro, ¿no? Y una cosa que debe llamar, un dato que llama la preocupación, es que si uno mira las cifras nacionales, los partidos nacionales han tenido una baja performance que viene en declive desde el año 2002 en este cuarto proceso. Pero si uno lo mira desde estos territorios, 13 departamentos que tienen coca, 34 provincias, 106 distritos, la presencia de los partidos es menor. Y en el caso del BRAE, las cifras son mucho más dramáticas aún. De los 5 departamentos, ningún partido político ha ganado la elección. De las 10 provincias, ninguno. Y de 46 municipalidades distritales, solo en 6 se registra o se vislumbra una victoria de un partido político nacional. Es una crisis nacional, en todo caso, ¿no?, la que estamos afrontando. Hay una crisis de representatividad, sin duda, ¿no? Ahora, ¿estos intereses ilegales van a seguir penetrando? ¿Qué hay de la siguiente elección? Escuchábamos al congresista y esto sí debe llamarnos a la reflexión. En el caso del Perú no solo estamos hablando de narcotráfico, sino estamos hablando de un variado menú diversificado de delitos vinculados al crimen organizado, a la tala ilegal, que también es un delito importante que moviliza importantes sumas de dinero, la minería ilegal, el contrabando,
y lo que es más grave aún, la incursión en algunos puntos, sobre todo en la costa norte y hacia la costa sur, de bandas delictivas vinculadas a la extorsión y al cobro de cupos y al tráfico de terrenos, que cada vez se muestran más interesados en capturar el poder político y en particular en el nivel subnacional, a nivel municipal. Estamos hablando de cantidades importantes en el país. Para el caso del BRAE, recibieron en el 2013 alrededor de 2.200 millones de dólares, de los cuales dejaron de gastar poco más de 600 millones de soles, el conjunto de estas 49 municipalidades. Entonces, sí es preocupante, volviendo al caso, por ejemplo, COPEX, de tener autoridades que tengan estándares mucho más altos y menos flexibles de corrupción. Hay candidatos que se presentan con las manos limpias y ya hemos visto en el caso, ¿cómo terminan? En el caso de Chiclayo. Pero volviendo al resultado de los partidos, sí es importante la presencia y la vida activa de los partidos en esta zona. ¿Cuál es un indicador de que los partidos realmente están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico? No solo es el discurso, sino también el tener una vida activa, por lo menos en el nivel provincial, para dar el debate y la lucha política en las principales zonas de producción. Un detalle, de los candidatos cuestionados, los que pertenecían a partidos políticos, en algunos casos los partidos nacionales sí reaccionaron y en algunos casos separaron a los candidatos. Eso no ocurrió en ninguno de los casos de los movimientos regionales que llevaban candidatos cuestionados. Lo que significa que deberíamos fortalecer más a los partidos políticos y sobre todo creo que este dinero que se le quiere otorgar a los partidos políticos precisamente debería focalizarse en un mayor presupuesto en estas zonas cocaleras. Sin duda, ¿no? No es que toda la población, porque no hay que estigmatizar, pero sí es importante conocer la realidad. La población de las zonas de coca están buscando alternativas lícitas, rentables, porque siempre por ejemplo, para los agricultores que dejaron la coca o que están dejando la coca, lo hacen a cambio no solo de rentabilidad, sino fundamentalmente de tranquilidad. Pero lo que se requiere es desarrollar una economía, un desarrollo integral, que sea amigable con el medio ambiente. Y yo creo que hay noticias positivas también, Edith, que compartir con la ciudadanía del país. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los éxitos del modelo San Martín y estas elecciones lo que nos está reflejando es que los éxitos del modelo San Martín también se están traduciendo en institucionalidad. San Martín es la única región que los 4 primeros lugares para la presidencia regional han sido ocupados por partidos políticos. De hecho, el primer lugar, en el caso del señor Bogarín, es un exalcalde de Tocache y que ha estado muy vinculado y ha tenido una contribución significativa dentro de un conjunto de colectivos y de autoridades que han puesto el hombro, como el anterior presidente regional de San Martín. Yo creo que esas son noticias positivas. Hay que resaltarlas. Que las hay que resaltar. Se ha reelegido una alcaldesa bastante joven, muy proactiva y muy comprometida con los programas de desarrollo alternativo, como la alcaldesa provincial de Puerto Inca. Yo creo que, claro, además también habría que resaltar también el liderazgo que están llevando este tipo de autoridades y el tipo de lenguaje que están utilizando con estas poblaciones, porque ¿cómo tú vas y le dices que no puede hacer determinadas actividades, cumplir determinadas actividades y cambiarlas por otras que de repente para ellos no son beneficiosos? Eso es lo que se debería replicar en los demás departamentos. Sin duda, ¿no? Cada realidad es distinta, pero es importante que en los resultados en zonas de coca, en general no han predominado los discursos más violentistas, más radicales, como en el caso del BRAE. Yo creo que ese es un detalle importante e invocar a las autoridades electas a seguir en este camino de pacificación y desarrollo que la propia población está demandando. Se requiere un desarrollo local y pacífico de las cuencas cocaleras. Ya han habido experiencias de alcaldes provinciales, de alcaldes distritales, que se oponen a el apoyo del gobierno central y de la cooperación internacional para desarrollar programas de desarrollo alternativo. Esperamos que esa historia no se repita. En general consideramos que el grueso de las autoridades que han sido elegidas tienen un discurso de apertura, un discurso progresista, un discurso de desarrollo, y en ese sentido
creo que los resultados en alguna medida son alentadores. ¿Ustedes han sentido que el gobierno central ha colaborado con las autoridades regionales, con ustedes, para poder... Hay una transferencia de recursos, ¿proyectos? Como le decía, son más de 2.200 millones de soles que están manejando solo para inversiones en el caso del BRAE. Pero sí preocupa el hecho de que asuman autoridades cuestionadas, ¿no? Esto tiene que seguir la investigación. Habría que poner quizá mayores rigores, ¿no?, en el tema de la hoja de vida. Sin duda, Edith, lo que se requiere es que el Acuerdo Nacional se reúna pronto y los partidos políticos, de manera serena, reflexiva, también autocrítica, de una vez se pongan a reflexionar y poner en la agenda los temas realmente importantes para el país. No podemos esperar que nos llegue el 2016 o el 2018 y nuevamente estemos pasando por la misma situación. Y uno de los problemas graves que se han evidenciado de manera mucho más notoria en estas elecciones está relacionada con la relación de dinero ilícito con el financiamiento de las campañas. La gran mayoría, casi todos los movimientos regionales, solo 12 presentaron las rendiciones de sus gastos de campaña en la primera, segunda y tercera. Ahora se va a vencer el cuarto plazo, ¿no? Hoy vence el plazo. Hoy vence el plazo para presentar sus gastos de campaña. No puede ser que no se rinda o que hayan movimientos que declaren como aportes de campaña 150 soles, ¿no? Yo creo que esto ocurre... Es una burla porque frente a todo el lujo que se ha utilizado en las campañas electorales de estos es evidente, y en muchas de estas campañas subnacionales es evidente las ingentes sumas de dinero que se gastan para atraer el voto, sobre todo en las poblaciones más alejadas. Entonces, parte de estas reformas políticas tiene que ser un seguimiento, un monitoreo mucho más riguroso de la procedencia, la fiscalización y con sanciones concretas para aquellos que no rinden los gastos de campaña. Esa es la gran reforma que se requiere. Y una tercera que hemos observado en el análisis de las listas: los jóvenes no pueden seguir siendo los últimos de la fila. No solamente los jóvenes, las mujeres también. Y las mujeres también. Los lugares una sola donde... candidata en Lima y otra que... Bueno, dos en el Callao. No, una con el Callao... Y a nivel nacional en Arequipa, que está en segunda vuelta, ¿no? Sí, y en el caso del BRAE casi han brillado por su ausencia, ¿no? Estamos hablando del 6% de candidatas mujeres en las zonas cocaleras. A nivel de los regidores se equipararon las listas. Ahí hay una gran reforma que se tiene que hacer, porque no es posible seguir marginando a estos contingentes sociales y en particular a los jóvenes. No es plantear cuotas electorales, lo que se requiere es que para acceder a cargos más altos políticos de elección popular, lo mínimo, el piso mínimo que se le debiera pedir a quienes aspiran servir a la sociedad, a su comunidad, es haber sido por lo menos regidores. Y en ese sentido la ley del concejal joven requiere ser modificada para ubicar por lo menos a un joven en la mitad más uno de la lista que le permita acceder. En muchos de estos consejos municipales estamos hablando de 5 regidores y los jóvenes están puestos en 4 y 5, que son los que finalmente no van a salir. Parece que la fórmula solo funcionó en la capital, en Lima. En Lima, pero aún así la presencia juvenil ha sido escasa, ¿no? Y eso debe llamarnos a la reflexión. Se requiere la reforma política, una mayor presencia de los partidos políticos, pero eso también debe ir atado de mecanismos de promoción, de incentivo y de mayor participación de las nuevas generaciones, con una agenda de desarrollo, una agenda para la juventud, pero fundamentalmente no se puede permitir que seamos tan blandos, tan laxos en el control de la ilegalidad. Aún estamos a tiempo, las mafias locales, las mafias regionales están empezando a aliarse, y esto en verdad hacia el escenario del 2016 puede ser mucho peor de lo que ya hemos visto. Y los problemas no solo están en las zonas de coca, incluso de las 13 personas, autoridades que han sido asesinadas, solo una está ubicada en una zona de producción de coca, como ha sido Pangoa. A todo ello también creo que ¿considera usted que debería cambiarse el cronograma electoral?
porque hay como que muy poco espacio para el tema de las tachas. Incluso me tocó a mí cubrir en la región de Piura. En la cédula electoral habían 2 agrupaciones que, bueno, habían sido retiradas de la contienda electoral, y esto causó determinada confusión entre los ciudadanos piuranos. Sin duda, se requiere también un sistema de monitoreo electoral, en particular en aquellos territorios de mayor vulnerabilidad a la ilegalidad, al crimen organizado, al narcotráfico. Ampliar el plazo ayudaría a que esos sistemas de monitoreo contribuyan a conseguir la información. Ahora hay mayor vigilancia ciudadana y yo creo que eso es un avance en el país, ¿no? El ojo público siempre se irá mucho más rápido incluso de todo lo que puedan cubrir las entidades del Ejecutivo, las autoridades electorales. ¿Cómo observó usted ese último rol, ya para terminar, el del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, considerando que fueron 116.000 candidatos en esta última elección? Bueno, fue, al parecer, el proceso electoral más laborioso, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? De los 116.000 candidaturas, y en la gran mayoría pertenecientes a movimientos regionales, provinciales y muy poco de movimientos distritales. A diferencia de la elección del 2010, se ha observado una mayor coordinación entre los 3 organismos electorales y yo creo que eso es un paso positivo. Pero sigue pendiente la reforma electoral y que de todas maneras el Acuerdo Nacional es un foro importante, porque no hay que olvidar de que el Perú es el principal centro de producción de la cocaína en el mundo, y ese carácter en el país debe llevarnos a reflexionar, a tomar medidas urgentes, necesarias, firmes, para evitar el avance del narcotráfico. Ok, muchas gracias al señor Federico Tong, asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes más.